Colombia ha despertado en un escenario de máxima tensión institucional tras la jornada electoral del pasado 31 de mayo, donde los escrutinios oficiales avanzaron por encima del 99.9%, ratificando una inminente segunda vuelta. Los cuestionamientos del actual mandatario hacia el preconteo y el censo electoral han abierto una grieta de incertidumbre jurídica. Con la comunidad internacional y potencias extranjeras vigilando muy de cerca la transparencia del proceso, el país entra en una zona de estricta contingencia estratégica. ¿Cuáles son las instituciones que tienen la última palabra legal para validar estos resultados? Hoy analizamos los 3 escenarios críticos que aguardan a la nación. Las alertas sobre la seguridad personal del candidato Abelardo del Espriella en medio de esta polarización radical y el panorama geopolítico de cara al balotaje. Para trazar esta ruta nos acompaña nuevamente Daniel Ugross, ex instructor del US Army, analista invitado del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, con maestría en estudios estratégicos por la Australian National University y experto con más de 30 años en inteligencia y gestión de crisis globales. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano, periodismo independiente. Vamos a la entrevista. Estimado Daniel Ugross, bienvenido a Líderes del Mundo Hispano. Jen, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Daniel, el panorama ha cambiado por completo en los últimos días. Y entrando en materia, ¿este sorpresivo triunfo de Abelardo del Espriella ya te lo esperabas o te tomó por sorpresa considerando lo que venían presentando las encuestadoras? Bueno, mira, ¿sabes qué me tomó por sorpresa? La cantidad de votantes que salieron a defender la constitucionalidad. Y eso sí tiene un significado independiente. Más tarde, cuando empieces a preguntarme, vamos a hablar de qué quiere la izquierda, qué quiere la derecha y cómo están pugnando. Sin embargo, sí te voy a decir que no me esperaba 21 millones de votos y sumando. Quiere decir eso que la segunda vuelta normalmente puede estar alrededor de 23, 24 millones. Colombia tiene un caudal de votación de 41 millones. Así que siempre, aunque uno no lo crea, es bajito, pero comparado con lo que ha venido sucediendo en los últimos 16 años, 21 en primera vuelta es altísimo, muy alto. Así que te digo que eso fue lo que más me sorprendió. Yo esperaba en el porcentaje que hemos hablado y los análisis que se han determinado que no fuera a ganar a Abelardo de la Espriella como ganó por encima de 700,000 votos. Y eso fue una sorpresa que dice mucho lo que hablamos en la entrevista anterior y lo que hemos hablado en diferentes aspectos, que es una percepción altamente medible y creo que van a haber sorpresas para el 21 de junio en Colombia. Así que sí tiene que ser sorpresa incluso para todas las encuestadoras que le apostaron a, digámoslo, la fórmula matemática del algoritmo y fallar. Lastimosamente hubo unas cercanas, pero exactitud no hubo. Así que fue una sorpresa para todo el mundo en el triunfo de Abelardo en la percepción del algoritmo. Esto que comentas es algo que escuchamos mucho previo a las elecciones, que realmente había otro candidato que era, muchos dicen el oficialista, ¿no? El respaldado por el gobierno actual, que era el delfín, ¿no? del gobierno actual, pero que finalmente terminó el resultado, la realidad, siendo completamente algo atípico, algo fuera de todos los, como dicen, los algoritmos, los cálculos previos que se habían hecho. ¿A qué crees que se debe este cambio tan importante en Colombia y sobre todo, pues que no es el candidato del gobierno actual? ¿Qué crees que manifestó el pueblo en esta elección? Bueno, mira, el pueblo en este momento está pasando por un momento complejo, volátil, incierto y muy ambiguo. Y te voy a explicar rápidamente por qué. Mira, la incertidumbre y la ambigüedad
gobierna en este momento la percepción del voto. Esa percepción del voto equivale a que el señor presidente de la República de Colombia actualmente, ayer, en su cuenta tweet, negó y desconoció los resultados preelectorales oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Colombia entra en una faceta de volatilidad e incertidumbre muy grande. Su presidente acaba de desconocer la institucionalidad desde el Consejo Nacional Electoral y el preconteo oficial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un momento en que el presidente puede estar empezando a cooptar o dando indicios de que para el 21 de junio Colombia no está definiendo únicamente quién ocupará la presidencia, sino lo que realmente está en juego, si el país aún conserva la capacidad institucional. Eso es lo primero que quiero que entendamos. ¿Y por qué lo pongo desde esa perspectiva? Porque de la forma en que hay que transferir el poder sin entrar en una crisis progresiva de legitimidad, de una crisis de niveles políticos inciertos, de lo que busca la izquierda en muchos países, y lo he hablado, es la fractura social y la presión regional. ¿Qué quiero decirte con esa fórmula? Que si el presidente desconoce el preconteo, empieza a agudizar las contradicciones, a generar ambigüedad, a aumentar la duda, lo cual para ambos lados va a favorecer un posible escenario peligroso en Colombia para el 21 de junio. Te quería responder de esa manera porque eso debería preocupar muchísimo a toda la sociedad civil y a la comunidad internacional de lo que gran parte de la población imagina. El verdadero riesgo de la segunda vuelta en Colombia ya no es únicamente quién gane, si gana Cepeda o si gana Abelardo de la Espriella. El verdadero riesgo es qué ocurriría si alguno de esos sectores políticos, los dos, o bien el capitalismo o bien el comunismo. Y te lo voy a decir, en este momento, las ideas políticas que tratan de vender son de izquierda y de derecha, pero no, son ideas económicas donde se está jugando el nuevo precepto macroeconómico del Estado colombiano, o el capitalismo o el socialismo, basado en lo que muchos analistas y estrategas decimos que es un neocomunismo. Entonces, ese verdadero riesgo es qué ocurriría si alguno de esos sectores políticos desconocen parcial o totalmente el resultado electoral. El señor presidente de la República acaba de desconocer. Su candidato, Iván Cepeda, le dice: muy bien, señor presidente, yo también los desconozco. Pues es su candidato. La pugna ideológica por los principios ideológicos entre el capitalismo y el comunismo que se están jugando tiene, en mi opinión, 3 cursos de acción estratégicos que muchos analistas ya observan silenciosamente. Y lo digo yo porque ya se van a empezar a publicar, y es un escenario donde hay una transición de baja, alta polarización, donde la población va a tener una aceptación pública de la derrota, cualquiera de los dos lados. Yo ya alimenté la contradicción, o bien Iván Cepeda, o bien Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Porque yo ya le gané a usted por 700,000 votos. ¿Qué buscan ambos? Ganar 4 millones de votos. Cuando este escenario, que es el más, digamos, yo le llamo el más probable de adopción, hay una transición de aceptación institucional, yo acepto la derrota, yo reconozco el resultado electoral, sin embargo estoy insatisfecho. Ahí hay un proceso de transición política bajo una narrativa intensa de confrontación ideológica, de polarización social y de presión mediática controlada. Ojo con eso, porque ese es el preámbulo que yo le llamo, una vez es el 21 de junio, pero ya lo empezamos a ver. Jim, ya empezamos a verlo. Entonces, me preocupa el segundo escenario, que es un poquito más tenso, pero todavía absorbible por las instituciones del Estado. Entonces, ese escenario más probable, que es el segundo, empieza un proceso de judicialización, o sea, de persecución judicial y disputa de legitimidad
desconociendo los resultados parcialmente. Y mira que eso ya está pasando. O sea que el partido del gobierno, con el candidato del gobierno, ya está desconociendo. Entonces mira que el primero y segundo escenario están sucediendo. Y yo te quiero llevar al tercero. Pero antes de llegar al tercero es como entre uno y el otro empiezan a haber pinos de denuncias por fraude. Aquí hay algo súper interesante y es, figúrate que la periferia de Colombia es ganada por el partido del gobierno, por Iván Cepeda. Y esa es una zona álgida donde la mayor influencia son actores criminales transnacionales de ideología socialista comunista, donde no hay acceso a la satisfacción de necesidades básicas. Entonces son necesidades básicas insatisfechas que hacen que la agudización de contradicciones entre el capitalismo y el comunismo se aumente. Entonces la periferia de Colombia en este momento es la que está dándole un empate técnico que no lo es, pero son 700.000 votos. Salen a buscar 4 millones. Por eso te decía, 21 millones fue el total. Sumemos 4. Podemos estar jugando de 25, 26 millones o podemos estar jugando 23. ¿De dónde los van a sacar? ¿Cómo empiezo yo a denunciar por fraude, por resolución de, quiero que me cuenten otra vez los votos, presión sobre el sistema electoral, vuelvo y los desconozco? Y ahí hay una parte interesantísima y es cómo voy a hacer la movilización social pacífica que se convierta en lo que muchos abuelos de nosotros hablábamos del linchamiento social. Hoy se conoce incendiar un país. Ellos le llaman de una u otra manera el alzamiento social. Y eso es lo que pasó en el 2022 en Chile, es lo que pasó en Colombia también para la misma época. Todo esto dentro de los márgenes que de una u otra manera están auspiciados y permitidos dentro de la Constitución. Cuando ese proceso de movilización y de radicalización narrativa entra el objetivo político que ya no es únicamente ganar la elección, sino permanecer en el poder mediante un progresivo aumento de erosión de legitimidad del adversario y consolidar mi puesto en el poder. Eso es lo que posiblemente va a pasar. Eso es lo que quiero yo vender en el fraude electoral. Cuando yo venda esa idea, esa narrativa, esa duda, esa incertidumbre, esa volatilidad en el voto de percepción, donde acaba de ganar Abelardo de la Espriella, entra una fase que se llama la captura del poder. No sé si hasta ahí hemos empleado muchas respuestas de la pregunta, Jen. Sí, una de las dudas que nos queda y que seguramente tú que conoces a fondo esto que está pasando en Colombia es ¿cuál es ese siguiente paso que podría dar el gobierno si busca deslegitimar sus propias instituciones que llevaron a cabo este proceso electoral de este pasado 31 de mayo? ¿Hasta dónde crees que esté dispuesto a llegar? Me encantó la manera como vas hilando la respuesta. Eso es lo que yo llamo el escenario más peligroso de adopción. Crisis constitucional, fractura nacional, la negativa del poder actual, del gobierno actual, a reconocer plenamente los resultados del 21 de junio. Intentos de extender el conflicto político hacia las calles. Eso es incendiar el Estado. Presión internacional. Todos los estados malignos, vuelvo y te digo, no van a llamar a Estados Unidos. En este momento lo que más les causó ponzoña, dolor, molestia, es el reconocimiento internacional sobre el uso legítimo de las libertades electorales del pueblo colombiano. Entonces, mira cómo puede ya verse el espejo venezolano en lo que el 21 de junio lo podamos ver reflejado sobre la ciudadanía colombiana. Y una vez haya esa presión internacional divergente, empiezan a haber exigencias de nuevas elecciones, gravísimo. Ahora, quiero decirte que la Constitución no lo permite en Colombia. Y un posible momento constitucional crítico, donde sin precedentes en Colombia, bueno, no ha habido precedentes, pero como hay un alzamiento social,
vamos a incendiar el Estado, vamos a usar las masas. Hay una contradicción, hay una agudización de contradicciones. Está el capitalismo versus el comunismo. Está la ideología de izquierda versus la ideología de derecha. Entonces, entra las masas, entra lo que uno llama el poder del pueblo en la movilización pacífica para agudizarla y instrumentalizarla de manera violenta. Aquí es donde el debate deja de ser político. Jen, el debate deja de ser político porque pasa a convertirse en un problema de estabilidad nacional, de gobernabilidad. Nadie quiere en ese momento estar en Colombia, todo el mundo se va a ir, entonces no hay confianza inversionista. Colombia, desde el 21 de junio hasta el 7 de agosto, es un país incierto, es un país inviable. Imagínate todo ese tiempo. Quiero decirte que el 20 de julio hay un cambio de Congreso. Entonces, esa ventana que hay del 21 de junio al 20 de julio es delicada porque es el Congreso de Colombia el que determina con el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado a quién le pone la banda. Esos dos van a ser los soberanos si las instituciones colombianas son tan fuertes y tan legítimas como siempre lo han venido siendo, capaces de decirle, señor presidente, por favor, entregue. Y normalmente se hace con una carta porque se reconoce al presidente elegido. No sé si hasta ahí pude responder tu pregunta, porque una vez ya se pierde la confianza de esa fase, de ese mes, quiero decirte que Colombia se convierte en un tema que se llama riesgo país, seguridad regional inviable y naturalmente no hay resiliencia o no hay recuperación institucional. Ahí quiero ser un poquito profundo y quiero decirte que la Constitución colombiana no permite que un gobierno prolongue unilateralmente su permanencia en el poder. No existe, no ha pasado, no hay una ventana, no hay lo que en Colombia le dicen un mico y que pueda convocar a nuevas elecciones presidenciales fuera del marco constitucional por el cual en este momento están ya regidos y están hasta el 21 de junio. La verdadera pregunta, quiero decirte, Jen, es que ya no es solamente quién va a ganar, es cómo se van a reconocer en este escenario más peligroso de adopción el triunfo. ¿Está Colombia preparada perfectamente en sus instituciones para reconocer el triunfo tanto del uno como del otro? Yo te voy a dar la respuesta. Estoy muy seguro. El presidente actual en este momento ya ha hecho el curso de acción primero que expliqué y el segundo que expliqué para posiblemente buscar y medir al pueblo con el que él dice estar para botarlo a las calles y posiblemente buscar un ambiente incierto de violencia política en las calles. ¿Con qué respaldo contaría en un escenario como estos el candidato Abelardo de la Espriella si ganó, de acuerdo a los conteos oficiales, esta mayoría? Y vimos que también la gente del otro grupo de derecha conservador que respaldaba a la candidata Paloma estaba también cediendo como ese respaldo a Paloma Valencia, este respaldo al candidato de Abelardo de la Espriella. ¿Es suficiente esto o qué más necesitaría para poder blindar la voluntad del pueblo que se manifestó este 31 de mayo? Bueno, indudablemente, yo creo que a la hora de Paloma Valencia haber obtenido conocimiento de su derrota, fue muy honesta, fue muy comprensiva, fue muy humilde y sale a respaldar la promesa política de Abelardo de la Espriella. Pueden ser alrededor de 1.200.000, 1.300.000 votos. No obstante, su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en este momento y hasta mañana van a definir para qué lado se va a formalizar, lo cual es, yo creo que alrededor de 600.000 votos. No obstante, quiero decirte que la decisión de la percepción con la que en este momento Colombia está pensando es una decisión mucho más allá del caudillo político que diga yo le ofrezco 1.500.000 votos. Creo que Colombia ha madurado eso en este momento crítico por el que está pasando, unas elecciones supremamente atípicas, lo
que me llama a entender si que Colombia está preparada institucionalmente para absorber una derrota altamente polarizada. Eso tiene que ver con tu pregunta. Esa fractura social, ¿hasta dónde se va a soldar? La geografía electoral me está hablando. Los resultados son difusos. Figúrate que Abelardo de la Espriella, y tu pregunta me cuestiona desde la óptica geográfica. Abelardo perdió su capital, o sea, en su capital, Montería. Abelardo, imagínate, perdió en la costa, perdió en Barranquilla, donde cerró su campaña. Entonces, esa geografía electoral está hablando sobre resultados difíciles porque Colombia, Bogotá también la perdió Abelardo. Entonces, figúrate que el fenómeno territorial está extrapolado y importa entenderlo en la segunda vuelta. O sea, ¿qué va a pasar con la periferia y cómo va a ganar la costa atlántica? Si la tiene un poco perdida, no por un poco, la tiene altamente perdida. Entonces, ¿cómo Abelardo de la Espriella logra capitalizar la percepción de esa población votante, particularmente en regiones donde la seguridad también está golpeada, que son las periferias de las que hablábamos al inicio? Así que el electorado está en este momento en un juego entre cuál línea quieres, una línea socialista, comunista, neocomunista, disfrazada del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, las periferias no suman más de, te lo garantizo, 9 millones de votos, 6 millones de votos. Entonces hay que tener una delicadeza en capitales. Perdió el Valle del Cauca también, figúrate que perdió Cali, y Cali históricamente ha sido de izquierda. Entonces esas regiones con presencia histórica de conflictividad social, economías ilícitas, muestran una inclinación importante, la cual tiene que recuperar Abelardo de la Espriella. Y el país puede estar fracturándose. ¿Por qué te lo digo? Porque si eso sigue en esa tendencia y el gobierno sigue inyectando, lastimosamente, el presidente de la República sigue haciendo campaña política ocultista, y eso lo sabe todo el mundo, y no hay quien lo pare. Entonces, ahí esos sectores de izquierda radical o proyectos políticos asociados, como tú me lo decías, bien Paloma es un ala de centro derecha que se acaba de asociar a Abelardo. Bueno, te digo, no son más de 1.300.000 votos, 600.000 o 800.000 porque Juan Daniel aportó 1,5 millones, pero eso no quiere decir que todo lo que trae cada uno de ellos dos va directamente. Por eso te digo, esto no ha logrado consolidarse del todo. Es lo que más me preocupa, porque hay un alto nivel del voto de percepción por encima de lo que llamábamos años anteriores a un voto de opinión. Así que el trabajo va a lograr de estas 2 semanas y media ser muy arduo, y en la medida que cada uno le pueda quitar 4 millones de votos. Son 4 millones de votos que tienen que quitarse el uno al otro para que el triunfo sea consolidado. Y para que el tercer curso de adopción, el cual yo llamo el más peligroso, nunca pase. Porque con ese diferencial, con 1,5 millones de votos, con que gane el uno al otro, yo creo que va a ser muy difícil que se logre legitimizar que usted perdió porque me robó. Ese es uno de los problemas que yo creo que hay que aclarar en la pregunta. Claro. Conociendo estos dos proyectos que se están jugando el futuro de Colombia, ¿podrías explicarnos para la audiencia que quiere entender más a profundidad qué futuro le espera a Colombia con este plan que trae Abelardo de la Espriella, y qué futuro le espera a Colombia con este plan que trae Iván Cepeda, para que así también la audiencia entienda mejor? Porque son dos rumbos que no hay unidad, o sea, realmente es o vas para un lado o vas para el otro, pero hay muy poca posibilidad de integración en ambos, de ambos proyectos. La posibilidad de integración es nula, y quiero decirte que en ese momento lo que ha hecho en el juego de lo que se llama el análisis del discurso, Iván Cepeda ha llamado a una unión nacional, figúrate, como si el otro lado tampoco estuviera unido. Hay una contradicción de lo que yo llamo desmitificación de identidad nacional, que es criticar si usted se pone la camiseta de Colombia, o deslegitimizarla porque usted no debió ponerse la camiseta con la que juega un equipo de fútbol. Entonces empieza a haber un juego dialéctico del discurso, en donde yo empiezo a deconstruir, en una teoría deconstructivista, las identidades nacionales para que sean rechazadas visual y emocionalmente
por mis propios a mi contendor. Y con eso quiero decirle que es la fórmula de las izquierdas en el mundo entero, como capturan el poder. Entonces, lo que se viene en Colombia en este momento, en el punto más peligroso de adopción, es que muchos proyectos revolucionarios y movimientos de izquierda radical no han sido solamente quienes llegaron al poder. Y quiero aquí ser un poquito claro. Figúrate que Chávez llegó al poder en el 99 y no se ha ido. Todo el tiempo que lleva. La revolución, porque ya en el discurso está, vamos a hacer un llamado a la unidad nacional de la revolución. Imagínate la palabra. Y quiero decirte que la revolución es darle la vuelta a 360 grados para sacudir el estamento y cambiarlo radicalmente. Es lo que nosotros llamamos la subversión del Estado, en contra del Estado. Figúrate que si uno mira el socialismo del siglo XXI, el que menos duraría en llegar al poder por la vía de las armas, como llega en este momento la izquierda a Colombia, porque el bastión político es el que les dio, pero la revolución en alzarse en armas, es la que los lleva al poder y los tiene en el poder. ¿Cuánto tiempo duraron? 4 años. Eso les va a causar una insatisfacción enorme. Así que yo creo que no sería el ejemplo de todos los presidentes del socialismo del siglo XXI que solo llegando por las armas y durar 4 años sea la mejor oferta de capacidades en cuanto a las izquierdas. Esa es la dificultad histórica para abonarlo desde el verdadero debate. ¿Cuánto tiempo lleva China desde el 51, desde el 59? ¿Cuánto tiempo lleva Cuba? ¿Cuánto tiempo lleva Nicaragua? Entonces, eso también ha generado unos problemas de identidad y egocentrismo de la política del gobierno actual en Colombia. Y eso es lo que quería comunicarte en la respuesta. Y en esta parte, en cuanto a Abelardo de la Espriella, este plan mucho más de ir hacia el otro lado del socialismo, buscar un capitalismo, un acercamiento más fuerte con Estados Unidos probablemente, un retorno tal vez, el Plan Colombia 2.0. ¿Qué es aquello que podría esperar al pueblo colombiano en caso de irse por este lado de Abelardo? No, naturalmente, Abelardo es una persona muy cercana a los países que en este momento son países con economías libres de mercado. Abelardo de la Espriella, no sé si es un residente permanente legal en Estados Unidos o es un ciudadano norteamericano. Indudablemente, la cercanía de la política de Abelardo de la Espriella con el gobierno de Trump es altamente rentable, y cuando digo rentable es que hay garantías de credibilidad, hay garantías de inversión extranjera, hay garantías de respaldo, hay garantías de mitigación del riesgo. Esa posibilidad de reforzar las fuerzas militares, fortalecer las fuerzas militares, entenderlas con la debilidad en que se encuentran, porque la izquierda lo primero que hace es debilitar las fuerzas, porque ellos asumen que una fuerza militar está ligada a la derecha, pero llegan con armas, pero entonces uno no entiende la dicotomía que hay entre el arma de la derecha y el arma de la izquierda. Son la misma arma, con la misma que llegan al poder. Entonces, te quiero decir que Abelardo de la Espriella muy seguramente se encuentra respaldado por el gobierno de Trump, y no solamente por el gobierno de Trump, se encuentra respaldado por la economía de los Estados Unidos, porque es una persona que le va a dar credibilidad al Estado colombiano para que muchas empresas puedan invertir en Colombia, para que puedan abrir sus mercados de importación y de exportación. Indudablemente, Abelardo de la Espriella tiene relaciones con muchos países de la Unión Europea que comulgan con una fórmula de libre mercado, de inversión extranjera directa y de cero proteccionismo del Estado sobre la propiedad privada. Y eso es lo que está en juego en Colombia en este momento. Entonces, ahí estoy muy seguro que Abelardo de la Espriella cuenta con mucha más fuerza con la que cuenta Iván Cepeda. Esa es una gran debilidad de Iván Cepeda. No creo que incluso países europeos que son de tendencia socialista ideológica, pero de tendencia capitalista en su inversión, vayan a respaldar la coacción del libre mercado en Colombia, que es lo que al final
el ejercicio proteccionista del discurso político de Iván Cepeda es lo que está buscando. Obviamente Abelardo de la Espriella no. Y eso es lo que en este momento la percepción está dando la sorpresa en Colombia, porque se están dando cuenta que no quieren repetir lo que vieron en Venezuela y lo que han visto en Nicaragua, por hablar de países cercanos. Chile es un ejemplo aparte. Chile es una democracia muy madura y no permitió que Boric hubiera absorbido su izquierda como lo quiso y mira, perdieron. Así que es posible que, y te digo, que el gobierno actual de Iván Cepeda pierda las elecciones el 21 de junio. Hay algunos analistas que, dada lo que platicábamos en nuestra entrevista anterior, este ambiente de violencia extrema a la que se ha visto expuesto el proceso electoral desde que iniciaron las primeras pronunciamientos, ¿no?, de los diferentes grupos de Colombia, temen por la vida de Abelardo de la Espriella, por lo que ya también pasó gente de su equipo. Bueno, Miguel Uribe, y también parece que gente de su equipo de Abelardo también sufrió algunas situaciones. ¿Es real este temor de algunos analistas extranjeros a que pueda su vida correr peligro de aquí a ese momento? Pues los niveles de riesgo aumentan, es real, completamente evaluable y nada descabellado. Que sigan intentando buscar, primero, asesinar al señor candidato Abelardo de la Espriella. Indudablemente las amenazas se elevan. Acuérdate que la periferia es la que está ganando y la periferia es la que está absorbida en este momento por actores criminales transnacionales de tendencia e ideología de izquierda, que son, como ellos se hacen llamar, partidos políticos militares en rebelión, revolución, que al final son criminales, que ya eso lo hemos respondido. Lo que sí es cierto es que sí, el riesgo es muy alto, la amenaza es inminente y en cualquier momento, si la guardia se baja, o sea, si el esquema de protección del candidato presidencial cierra y parpadea un ojo, es factible que lastimosamente pueda suceder algo catastrófico y que no, Dios quiera, no pase nunca. Porque al final eso es lo que ha venido pasando en los últimos 50 años en Colombia, tristemente. Y el ejemplo fue con Miguel Uribe Turbay. Lo que atañe es eso. Como no voy a poder aniquilar la mente ni la persona, quiero incendiar el país. Quiero tener un estallido social que se refiere al modelo de presión política basado en movilización permanente, a un bloqueo institucional, a la confrontación de la narrativa, que ya empezaron a los resultados a las 8 de la noche, ya la confrontación del laboratorio era aguda. Entonces empieza la erosión de la legitimidad de la institución. Yo ya no creo en el preconteo. Pero si yo pierdo tampoco creo. Entonces la presión internacional empieza a jugar como un buen árbitro. Tú lo hacías en la pregunta. Estados Unidos, el señor senador Moreno estuvo en Colombia, fue a las salas del PMU electoral y las visitó, vio la garantía de ciberseguridad para las elecciones, el preconteo y la tranquilidad de que no se entregaba el código fuente a nadie, porque puede violarse completamente. ¿A quién se le ocurre pedir un código fuente? O sea, dame la clave de tu tarjeta de crédito. Pues al presidente de Colombia se le ocurre eso. Y ese conflicto social sostenido es lo que yo llamo el intento de homicidio disimulado al candidato, porque una vez estallido social hay una preocupación interna emocional y él tiene que decir, párele a esto, porque es el pueblo matándose por el rodillo. Y ese es mi tercer escenario, que es el más peligroso de adopción y espero que no llegue Colombia a eso. Pero sí, lastimosamente la evaluación de los analistas no es descabellada. Es una posibilidad que en este momento los grupos armados criminales transnacionales en Colombia podrían lograr lastimosamente buscar un atentado. Y hay que extremar las medidas de seguridad al tope. Claro. En caso de que se siga todo este proceso por la vía legal, institucional, entonces, ¿qué organismo, qué institución tiene la última palabra?
en caso de que se lleve hasta sus últimas consecuencias, se vea necesario, mejor dicho. Si el margen no es suficiente, llevar la impugnación, ¿quién definiría quién ganó las elecciones? Bueno, mira, ¿qué ocurre si no se reconoce plenamente los resultados electorales? Ese sería el verdadero punto de quiebre institucional. ¿Por qué? Porque las instituciones que van a decir no, primero la Constitución política, segundo el Congreso, tercero la Comisión Nacional Electoral, el Congreso de la República como órgano de representación y control político, el Consejo Nacional Electoral, quien legitima los votos. Por eso el presidente salió hace 2 días a decir que él desconocía el conteo preelectoral. O sea, ya hay indicios de que esto puede irse más arriba. Y después, naturalmente, el Consejo de Estado como garante jurídico e institucional. Y ese sistema electoral del Consejo Nacional es el mecanismo que legitimó al ciudadano colombiano en el legítimo voto para que esos tres transfieran el poder de manera pacífica a quien públicamente en democracia ganó. Porque cuando una sociedad entra en la lógica de que ningún resultado es aceptable, la democracia deja de competir políticamente y empieza a fracturarse estratégicamente por uno de los dos bandos. En este caso tengo que decirte que quien está fracturando la democracia en Colombia y está buscando captar el poder es el actual gobierno colombiano. La verdadera amenaza no es quién gobierna, es a veces la amenaza de cuánto proyecto político que duró toda una vida en llegar al poder, le quedan solo unos pocos días para irse y duraron solo 4 años. Ellos lo que quieren es permanecer en el poder y cuestionarse cómo vamos a dejar el poder tan temprano. Así que esa es la respuesta más profunda que te puedo dar. ¿A qué horas dejé yo el poder sin tan solo pasaron 4 años? Imagínate. Claro. Ya llegando al final de nuestra entrevista, estimado Daniel, ¿qué mensaje le puedes dejar a la gente de Colombia que ahorita pues siente esta incertidumbre, que están con esta preocupación por el futuro? ¿Qué les queda a ellos para darles tranquilidad y también su papel tan importante en este proceso electoral? Primero que tengan un voto coherente frente a las libertades democráticas que en un país como Colombia han existido, porque Colombia ha sido un país netamente estable en democracia, es un país que siempre ha creído en la legitimidad de sus instituciones, que busquen la noción de la realidad más que la noción de la emoción, que piensen que la decisión no puede ser emocional, sino que tiene que ser una decisión racional conforme al interés estratégico del Estado. ¿Qué le sirve a Colombia? Lo que quiero decirles es que muchos de los votantes de izquierda son antagónicos a una alimentación instrumentalizada de odio por un ex caudillo político. Y eso es un voto irracional. Pero si ese voto irracional es coherente con la realidad que le espera a Colombia, no va a haber una captación de poder por el socialismo del siglo XXI o una izquierda que va a anular el libre mercado. Ese es mi consejo, que voten en coherencia de los ejemplos históricos no muy lejanos a 30 años, si bien de Nicaragua o si bien de Venezuela. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, Daniel Ucrosa, por estar aquí en Líderes del Mundo Hispano. Muchísimas gracias a ti, Jen, por haberme de nuevo invitado y espero volverme a ver contigo pronto en otro tipo de entrevista. Muchísimas gracias y un saludo cordial a toda la mesa de trabajo tuyo y a toda la audiencia de los líderes del mundo latinoamericano. Muchas gracias, Jen. Muchas gracias, Daniel, y esperamos también contar con tu asesoría, análisis, todo esto que has estado trabajando tan a profundidad. Ahora que vengan, pues ahora sí que la segunda vuelta, a ver qué. Que venga, a ver qué ha pasado. Vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias, Jen, que tengas buena noche.
Las cartas están sobre la mesa. La fortaleza de las instituciones y la capacidad del Estado para canalizar las inconformidades de manera legal serán la única línea de defensa para la estabilidad democrática en las próximas semanas en Colombia. Y a usted que nos sigue video tras video, que confía en este canal para analizar la geopolítica real con datos fríos y rigor técnico, queremos darle las gracias. Su apoyo constante es lo que nos permite traer expertos de la talla de Daniel Ucros en momentos tan determinantes. Y para que el análisis no se detenga aquí, apóyennos con un me gusta, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campana. Déjennos saber en los comentarios, ante los 3 escenarios planteados por Daniel, ¿cuál creen que realmente sucederá? Los estaremos leyendo. Gracias por acompañarnos. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano, periodismo independiente. Nos vemos en el próximo análisis.